Bien, empezaremos clasificando las bases de datos por tres aspectos, según la variabilidad de la base de datos, según el contenido y según los modelos de base de datos. Primeramente, según la variabilidad de la base de datos, tenemos que hay estáticas y hay dinámicas, las cuales las estáticas nos ayudan en el diseño, nos ayudan con el diseño, especialmente para la lectura de sus datos. Su implementación en la mayoría de los casos es para almacenar y registrar datos históricos y desarrollar estudios. Las dinámicas, estos datos son modificables al pasar del tiempo, permitiendo funciones constantes de actualizaciones, edición y eliminación de los datos. La hace un poco mejor. Y luego nos pasamos a la clasificación según el contenido. Tenemos bibliográficas, las cuales estas las hemos utilizado mucho, ya que son los que nos registran y nos ayudan a clasificar los diversos campos de datos. Es una base de datos de este modelo puede incluir autor, fecha de publicación, editorial y título. Esto normalmente lo vemos en libros como las bibliografías o en las páginas web donde vienen este, el autor, cuando se publicó, qué editorial, el título. También tenemos directorios, los cuales también son muy usados por las empresas también, debido a que son bases de datos con las que tratamos a diario. Comúnmente son utilizadas con fines empresariales. Contienen elementos básicos que nos permiten ordenar y organizar la información. Y por último también tenemos de texto completo. Es una base muy funcional que nos permite buscar términos específicos, palabras clave y todas las opciones de una base de datos bibliográfica. Es similar, pero a esta de texto completo nos ayuda aún más a tener mejor organizada la información. Y por último tenemos según los modelos de base de datos. Empezamos con las jerárquicas. Como bien lo dice, son una base de datos con la que se almacena la información en una estructura jerárquica, con un orden de importancia. En este modelo los datos están organizados en una figura que nos hace recordar el árbol puesto al revés. Bien, y también tenemos de red, las cuales en estos modelos se basa en nodos que pueden tener diversos nodos y pueden tener diversos padres. Representa un gran avance con respecto al modelo jerárquico, ya que su variación en los nodos ofrece una solución a los problemas de redundancia de datos. Estas bases de datos no se usan con frecuencia, ya que la dificultad de su modificación y adaptación eleva el grado de complejidad de su estructura, haciéndola muy poco atractiva para programadores y usuarios finales. Es un poco tediosa el estar modificando la información. Bien, también tenemos las bases de datos relacionales, las cuales son muy conocidas y las cuales son datos relacionados han acaparado durante un gran tiempo el terreno de las bases de datos. El centro de este modelo es el uso de las relaciones entre datos. El lenguaje que predomina en esta base de datos es el lenguaje es el SQL, el que se conoce actualmente. Su función radica en introducir todos los datos en registros que posteriormente se organizan en tablas. Después de organizarlas en tablas, se relacionan con las otras tablas para saber este, qué relación tiene una tabla con la otra y poder hacer nuevas entidades. Bien, ahora vamos a hablar un poco sobre las ventajas de una base de datos distributiva y frente a una centralizada. Bien, aquí vamos a hacer la comparación de cuál es la diferencia y cuál es una mejor y cuál es una poco o tan buena, ¿no? Bien, primero que nada, la base de datos distributiva es fácil de expandir añadiendo más servidores, entonces eso es un punto a favor. Y la base de datos centralizada es muy limitada y requiere mejorar el servicio central esto complica un poco las cosas en el aspecto de escalabilidad. De ahí ya vamos ganando con la distributiva. De ahí nos pasamos a la disponibilidad. Eh, la base de datos distributiva es muy alta, ya que otros servidores siguen funcionando si uno falla. Eso quiere decir que si uno de los dos servidores falla en esta base de datos, todos los demás van a seguir funcionando y no se van a detener. Y en la base de datos centralizada, con que uno falle, todo el servidor se cae. Entonces, otro punto malo. En el rendimiento, la base de datos distributiva
es mejor, ya que los datos se acceden desde los servidores más cercanos. Y la base de datos centralizada puede ser más lento, ya que todos acceden desde un solo servidor. Esto quiere decir que nos va a costar un poco más de trabajo. El manejo de grandes datos con la base de datos distributiva es más eficiente, ya que se distribuyen entre varios servidores. Y la base de datos centralizada puede ser más difícil debido a que se manejan los datos. El manejar los datos es un poco complicado porque como todo debe estar en el mismo servidor. Y bien, ahora lo vamos a comparar dependiendo de la flexibilidad. Esto es la base de datos distributiva, se puede usar de diferentes tecnologías en distintos servidores. Esto quiere decir que es mucho mejor, ya que es flexible a adaptarse a nuevos servidores. Y la base de datos centralizada, como todo depende de un solo servidor, entonces baja la calidad y el rendimiento. En los costos, la base de datos distributiva es más costosa implementar inicialmente al iniciar, pero después a un largo plazo suele ser menos costosa. Y la base de datos centralizada al inicio suele ser barata, pero con el tiempo suele ser bastante cara porque como se maneja desde un solo servidor, entonces suele ser más difícil y más tedioso cambiarlo, algo que falle.